bueno es poder verlos aquí y, ¿saben? Una de las cosas que, que a las personas les pasa en la vida es que tienen un conocimiento vano acerca de las cosas de Dios. Y mucho de ese conocimiento se nos enseña al nacer. Los que llegamos al cristianismo ya eh, de una manera avanzada en edad, es decir, que no nacimos en una cuna cristiana. Tenemos un cierto conocimiento de Dios y es lo que nos han enseñado, ya sea nuestros padres o, o en la primaria o los vecinos, y nos quedamos con eso, defendemos lo que conocemos o decimos conocer acerca de Dios. Pero cuando llegamos al cristianismo y que abrimos la Biblia, le empezamos a leer, nos damos cuenta de que todo ese conocimiento que teníamos era basura. ¿Por qué? Porque nunca habíamos abierto una Biblia o no la habíamos leído. Siempre nos burlábamos de aquellos que tenían una Biblia y estaban con ella leyéndola. Pero lo que nosotros teníamos era realmente basura. Y por la gracia de Dios pudimos llegar a los pies de Cristo y ahora podemos tener ese conocimiento verdadero de Dios. Gracias a Dios por su palabra que nos llena, que nos nutre y nos santifica. Y recordando un poco acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que se predicó el domingo, y es algo que me ha resonado en mi cabeza. Y el pastor Gerson preguntó, hizo una pregunta, nos dijo que si quién quería ser glorificado. Bueno, todos dijimos, pues amén, ¿no? Todos queremos ser glorificados. Entonces se nos dijo, pues entonces hay que morir para ser glorificados. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que Dios tiene en su palabra. Cada uno de nosotros necesitamos morir para ser glorificados. Y quiero que en esta noche me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 4. Pero voy a leerles desde el 1 hasta el 4. El tema de hoy es, ¿cuál es la verdad que conozco? Y no es una pregunta directa, sino es más bien como es una exclamación. ¿Cuál es la verdad que conozco? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, que es fiel, que es verdadera. Gracias por mis hermanos
que hoy están aquí. Gracias por aquellos que nos ven por transmisión. Señor, sé tú bendiciendo este tiempo y que tu nombre sea exaltado. Dios, que tu Hijo Jesús sea glorificado, Padre, que sea lleno de gloria y honra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos hoy en esta noche. Amén. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está escribiendo el apóstol Lucas a Teófilo. Y Lucas está dedicado a proclamar con autoridad el ministerio de Cristo. Las fuentes primarias de Lucas, fueron los mismos apóstoles. Fueron aquellos que fueron testigos de la vida y la enseñanza de Jesús. Algunos de lo que Lucas transmite es por las enseñanzas, los escritos que estos hombres tienen. Y Lucas también pues tuvo a su disposición todas estas herramientas para él poder llegar a escribir el Evangelio. Y Lucas no está afirmando ser un testigo de Cristo. Es decir, que él no era directamente un apóstol. Más bien, él no era un apóstol. Él fue discípulo de Pablo. Y Lucas está diciendo que él está respaldando este evangelio por medio de la cuidadosa investigación que él ha hecho. El evangelio de Lucas es una minuciosa investigación. Él lo ha hecho de una forma detallada, en la cual él tenía habilidades para hacer esto. Él tenía una mente muy apta para escribir, para memorizar. Era un hombre preparado, era un hombre dedicado, era un hombre que amaba a Cristo. Y él estaba dedicado a proclamar con autoridad al Señor. Lucas pasó algunos años en Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo. Y esto está registrado en el capítulo 24, los versículos 26 y 27. Él pudo dar a conocer y entrevistar a muchos apóstoles y también a muchos testigos del ministerio de Jesús. Pero también tenemos un ejemplo de esto, y que es Felipe. En Hechos 21:8 podemos ver que él conoció a Felipe. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Lucas está afirmando que él conoció a Felipe, y él está dando testimonio de él. Él conoce lo que Felipe y los demás le proclamaron acerca de Cristo. Felipe sin duda fue uno de sus fuentes fidedignas. En sus tantos viajes pudo haber sostenido encuentros también con Juan o algunos otros apóstoles. También tenemos registrados que la esposa del intendente Herodes, que se llama Juana,
ella solo es mencionada en el Evangelio de Lucas. Capítulo 8, versículo 3, capítulo 24 y 10. Es entonces que ella pudo haber sido una persona allegada a Lucas, la cual también le relató ciertos detalles sobre el encuentro de Herodes con Cristo, los cuales pues no se incluyen en los demás evangelios. Y esto lo tenemos en el capítulo 13 y en el capítulo 23. Y es sin duda que a través de Juana o de alguien en una posición similar, Lucas se enteró de hechos específicos que solamente él relata en el Evangelio. Ahora bien, lo cierto es que su entendimiento fue perfecto gracias a la revelación divina que recibió del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos habla y nos da un entendimiento maravilloso. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pedro también escribe en su segunda carta, vayamos a ella, segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, notemos la afirmación implícita de autoridad de Lucas. Esto significa que a simple vista podemos ver que Lucas está escribiendo este evangelio con autoridad divina, no con una autoridad humana. Aunque Lucas acudía a otras fuentes, él consideraba la confiabilidad y la autoridad de su evangelio superiores a las de cualquier fuente no inspirada. Lucas, él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y las escribió en orden. Lucas está en el Evangelio, él está diciendo, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Él no simplemente está hablando con una elocuencia, sino él está presentando pruebas verdaderas. ¿De quién? De testigos fieles, de testigos que estuvieron presencialmente con Cristo. Esas son las pruebas que Lucas presenta.
La confiabilidad de los testigos oculares y la cuidadosa investigación y presentación ordenada de Lucas nos proporcionan a cada uno de nosotros bases confiables para una convicción segura en cuanto a la verdad de la fe cristiana. Un ejemplo de esto, eh, bueno, supongamos que está el chisme de la semana y no estamos enterados. El chisme de la semana en la cuadra y no estamos enterados. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, resulta que la señora de la esquina, que es la de Abarrotes, es ahí donde llegan todos los chismes. Entonces, es ahí. Si queremos estar informados de ese chisme o esa noticia, debemos de ir ahí, a donde llega todo. Y eso es nada más un ejemplo que les estoy dando yo para que podamos entender acerca de qué estamos hablando. La inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras tienen un proceso. Mateo y Juan escribieron sus evangelios basándose en sus experiencias personales con Jesús. Y Marcos, el cual fue discípulo de Pedro, fue primo de Bernabé, el cual acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y tenemos a Lucas, el cual tampoco fue un testigo presencial de los acontecimientos que consigna en su evangelio, sino que él investigó concienzudamente y luego lo puso por escrito con cuidado y con orden. Él se propuso hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque él quería glorificar a Dios, exaltar a Dios y hacerlo bien, diligentemente, trazando bien la palabra de Dios. Esto llevó a Lucas a entrevistar a muchos apóstoles, a testigos presenciales. Algunos autores bíblicos recibieron revelaciones especiales a través de sueños o visiones que luego plasmaron en las Escrituras. Tenemos al apóstol Juan, el cual recibió una revelación del Señor. Y en Apocalipsis 1, del versículo 9 al 11, Jesús le dice, Jesús resucitado se le aparece y le pidió que escribiera a las 7 iglesias. Entonces lo que él le dijo y vio, eso escribió. No fue simplemente lo que él pensó, lo que él soñó, sino fue una revelación divina lo que él escribió. Los escritos de la Biblia tienen una preparación. No se han escrito nada más así porque sí. Y la preparación para la autoría de cada libro de la Biblia incluye evidentemente el contexto histórico en el cual fue escrito. Muchos de estos contextos son fácilmente de identificar. Tenemos el Pentateuco, el cual escribió Moisés en un ambiente del Éxodo y el principio de la conquista de la tierra prometida. También tenemos los salmos, los cuales se escribieron
desde los contextos inmediatos de los autores humanos o como una expresión de adoración divina. De una adoración derivada de un acto o actos que Dios llevó a cabo a favor de su pueblo. Así también tenemos el libro de Eclesiastés, el cual nos ofrece un inspirado relato de las lecciones espirituales de Salomón, el cual aprendió a lo largo de su vida. Estos libros proféticos consignan alusiones históricas que identifican contextos en que se escribieron y los específicos asuntos inmediatos y futuros que trataban. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos están presentando claramente la persona y la obra de Jesús y nos están demostrando a Cristo. Y nos llevan a cada uno de nosotros a la conclusión de que podemos acceder a la salvación y es solamente por la obra de Jesús. Es solamente por la cruz. Y Lucas nos señala que no escribe como testigo presencial, sino él se basa en la investigación para poder redactar su obra en 2 volúmenes que tenemos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero estos son escritos, surgen de los mismos acontecimientos históricos. Volvamos al texto. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que sepáis la verdad es exacta acerca de las cosas que nos han sido enseñadas. Ahora, ¿por qué enseñamos con la Biblia? ¿Por qué enseñamos con la Biblia? Porque la Biblia es la verdad de Dios, porque es Dios hablando en la Biblia. ¿Por qué enseñamos con la Biblia? Bueno, para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, para dar a conocer la verdad y poder comprender con certeza y la seguridad contra el error de las falsas doctrinas, las cuales se nos informa o a veces se nos instruye. Por eso que enseñamos con la Biblia para dar a conocer la verdad que es por medio de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros abrir las Escrituras, ir a ellas ante toda circunstancia, ante toda mentira, ante toda duda. Debemos ir a las Escrituras para conocer la verdad. Tenemos la verdad en nuestras manos, pero esa verdad no nos sirve de nada si no la creemos, si no la vivimos, si no la hablamos. La verdad que es el Evangelio no puede traer
salvación a las personas. Si salimos a la calle y le decimos a alguien, aquí está la verdad, demostramos la Biblia así simplemente, aquí está la verdad, cree en ella, pero no la estamos predicando, ni siquiera nosotros la estamos creyendo. Necesitamos hablar esa verdad para que pueda llegar a los corazones de aquellos que necesitan creer, que necesitan ser salvos. El propósito de Lucas al escribir el Evangelio era para que podamos ser fortalecidos ante los ataques, ante la infidelidad, ante una religión falsa. Lucas nos escribe y nos dice que todo hombre debe esforzarse para adquirir el conocimiento más correcto y tener certeza indudable de aquellas doctrinas en las que se apuesta la salvación. Lucas capítulo 1 nos dice que algunos suponen que Lucas se refiere aquí a la instrucción imperfecta que Teófilo estaba recibiendo de los evangelios defectuosos a los que se refiere. Es evidente que cuando él escribe a Teófilo, él escribe para confirmar su fe. Él simplemente no escribe como saludándolo. ¿Cómo te va, Teófilo? Sino que él está escribiendo y le está dando argumentos para que él pueda confirmar su fe. El trabajo de Lucas es una labor muy grande que él está llevando. Así como Juan escribe en el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. De esta manera, también Lucas está escribiendo para que este hombre pueda creer verdaderamente en el Hijo de Dios. En el Evangelio escrito tenemos la palabra más segura, a la que hacemos bien en prestar atención como a una luz que brilla en lugar oscuro. El Evangelio ofrece tanto la salvación como la certeza de ella. Sin embargo, ¿cuántos oyentes del Evangelio hay que aún no han conocido la certeza de las cosas, que las cuales se han enseñado, se han anunciado? Es por eso que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos afirmar nuestra vocación y nuestra elección. Si creemos en la verdad del Señor, debemos estar firmes en ella. Debemos tomar bien nuestra elección, no andar titubeando en nuestra fe.
Teófilo tenía cierta experiencia previa en el cristianismo. Y es por eso que Lucas quiere ampliar su conocimiento, porque lo que se le había enseñado es para reforzar lo que él conocía acerca de Jesús. Porque es muy probable en el contexto histórico de Teófilo es que él pudo ser engañado por alguna otra doctrina o, o probablemente él simplemente dijo, yo creo en el Señor, pero no tenía una vida adecuada para el Señor. Él andaba tambaleando. Lucas, mis hermanos, el Evangelio de Lucas es considerado el Evangelio más largo, más amplio. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Mateo tiene 28. Marcos tiene 16 y Juan tiene 21. Pero el Evangelio de Lucas es considerado más amplio. Por lo mismo, porque él lo hace de una manera concienzuda, ¿en qué? En investigación. De hecho, el primer capítulo de Lucas tiene 80 versículos. Es muy amplio el Evangelio de Lucas. Quiero citar a un autor, Plumer, y él dice que Teófilo sabrá que la fe que ha abrazado tiene un fundamento histórico inexpugnable, es decir, que se puede vencerse o que se puede persuadir. Lucas quiere darle a Teófilo una certeza absoluta al proporcionarle un relato históricamente verificado y completamente preciso de la vida de Jesús. No solo quiere que sepa sobre Jesús, sino que lo conozca verdaderamente y profunda y personalmente. En última instancia, la verdad del Evangelio de Lucas serviría para cimentar la fe de Teófilo y también la de nosotros, tal como lo escribe Pablo en Romanos 10, versículo 17. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. A lo mejor cuando nos preguntan, ¿y tú tienes fe en Dios? Pues vamos a decir que sí. Yo no estoy diciendo que ustedes, otras personas, van a decir que sí. Pero aquí Pablo escribe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Necesitamos tener una vida dedicada a estar escuchando la palabra, la verdad, oír la palabra de Dios, escuchar a Dios. La fe verdadera es aquella que tiene una adoración genuina a Dios. Teófilo se aferraría a la palabra registrada por Lucas y esa palabra confiable lo sostendría cuando su fe fuera asaltada por el error o la persecución. El apóstol Juan y el apóstol Pedro tienen un objetivo similar para sus lectores. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Segunda de Pedro 1, 15 y 16. También procuraré que después de mi partida puedan recordar estas cosas, porque no seguimos fábulas ingeniosas cuando cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fueron testigos oculares de Cristo. La persona de Cristo estaba con ellos. Ellos convivieron con Cristo. Teófilo tenía cierto conocimiento de la verdad de Jesús. Tal vez era un gentil temeroso de Dios, o un nacido de nuevo, o un recién convertido. Pero Lucas escribe y dice que conozcan la verdad completa y entiendan con certeza y seguridad contra el error y las doctrinas de la fe. Cuando Pablo escribe a Tito, lo hace con un efecto estabilizador de la palabra al instruirlo. Y le escribe que cuando al seleccionar a hombres que se aferran a la palabra fiel, que está de acuerdo con la enseñanza. Y es lo mismo que él está proponiendo. Y le dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Esta doctrina bíblica que Pablo le está dando a Tito le sirve para que él pueda retener la palabra de Dios, la enseñanza que él está dando, que lo haga de una manera verdadera, que esté realmente convencido de que es la palabra de Dios. Marshall, otro autor, él dice que Lucas tenía un propósito apologético y evangelístico al presentar a Jesús de tal manera que cualquier lector pudiera aceptarlo como el Mesías, como el Señor y Salvador. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y así debemos ser nosotros, diligentes al presentar, al ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra verdadera. Nuestra fe, hermanos, no es más segura que el objeto en el que se basa. Podemos agradecer a Dios que nuestra fe se basa firmemente en los inquebrantables hechos históricos registrados en su palabra incomparable. Porque cuando el mundo se está hundiendo en depravación indescriptible, en una oscuridad moral, podemos estar seguros de que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos en prestar atención, la cual es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Stephen Cole escribe: las opiniones correctas sobre Cristo son indispensables para fortalecer la fe, y tener una fe correcta es indispensable para la salvación. Lucas, tras una cuidadosa investigación basada en testigos presenciales, él escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Dios eterno. El cual vino también en carne humana para buscar y salvar a los perdidos. La fe en Jesucristo se basa en el registro histórico que Lucas ha hecho. No es simplemente una idea opcional que a Lucas se le ocurrió, sino lo hace de una manera diligente para que podamos creer en esta verdad. ¿Por qué es tan importante conocer la importancia de la verdad exacta y creer en la verdad exacta? ¿Por qué es importante? Bueno, quiero darles una ilustración. Y dice que un hombre vivía en Long Island, el cual pudo un día satisfacer una ambición de su vida, y es que él se compró un barómetro de una excelente calidad. Cuando este instrumento llegó a su casa y lo abrió, él pudo ver que este barómetro marcaba huracán. Un barómetro, hermanos, es un instrumento que mide la presión atmosférica, la cual es útil para medir y el tiempo y dar variaciones de pronósticos. Entonces este hombre, al tener en sus manos el barómetro, está viendo que está marcando huracán. Entonces él comienza a agitarlo y la aguja del barómetro sigue en el mismo lugar. Entonces él se enoja y escribe una carta a la tienda donde lo entregó. Entonces a la mañana siguiente él se dirige a su trabajo, el cual es en Nueva York, y es aproximadamente a 51 millas, a 1 hora de su casa. Entonces él, cuando se dirige, él deja la carta por la mañana y en la noche él regresa a su casa. Entonces este hombre se da cuenta de que no está el barómetro, pero tampoco está su casa. Realmente había un huracán. El barómetro le estaba marcando lo que realmente iba a suceder. Así somos nosotros. La Biblia nos está diciendo la verdad, pero no la creemos. La cerramos. Agarramos la Biblia y nos dice, arrepiéntete, pero no la creemos. La cerramos. Eh, a veces pensamos que por la posición que podamos tener, ya somos salvos. Algunos piensan que por ser hijos de pastor, ya son salvos.
Y recordando un poco cuando yo llegué a mis comienzos de Cristo, yo llegué a una cuna pentecostal. Entonces la idea de muchos es que los tumban o hablan en lenguas o reciben una profecía y esa ideología que se adopta y ellos piensan que ya son salvos o porque pasan enfrente y dan una oración o oran por ellos piensan que ya son salvos. Pero la verdad de la palabra de Dios es otra. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Algunas sectas dicen, para de sufrir. Y muchas personas ahí van, para de sufrir. Porque quieren parar de sufrir. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que vamos a sufrir por causa del Evangelio. Y debemos creer lo que la Biblia nos dice. Porque es palabra verdadera. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es un fundamento que no podemos derribar. Ahora, parece que Teófilo, como le decía ahorita, él había recibido una doctrina en la cual probablemente no se sentía muy arraigado, o por lo que Lucas escuchó de él o supo de él, se dio cuenta que no estaba muy arraigado en su fe. Entonces, una de las formas por las cuales él escribe a Teófilo. ¿Para qué? Para que él estuviera verdaderamente cimentado en el Señor. Y él lo hace con un orden, con un amor hacia este hombre para que su fe estuviera firme. ¿Por qué? Bueno, porque a veces muchos nos conformamos con el conocimiento de la doctrina de Cristo que recibimos. Muchos nos conformamos con lo que hemos recibido, eh, ya sea un domingo, un jueves o otro día, con lo que hemos recibido por medio de las transmisiones. Pero necesitamos afirmar nuestro compromiso con el Señor y con la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos ser parte de ella. En el libro de Hechos, cuando el carcelero de Filipos, que está con Pablo, y ve el milagro que Dios hace. Entonces, el carcelero le dice a Pablo, ¿pero qué voy a hacer ahora? Bueno, arrepiéntete, bautízate. ¿Para qué? Para que puedas ser parte de la obra de Dios. El eunuco tenía cierto conocimiento de Dios. Entonces, Dios conocía el corazón de este hombre. Entonces manda
a Felipe con él. Entonces Felipe lo comienza a instruir en las escrituras. Y él cree en lo que Felipe le ha predicado. Entonces llega un momento que el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, me quiero bautizar. Y entonces él se bautiza. ¿Por qué? Porque él quiere cumplir la ordenanza del Señor. Él quiere afirmar que él es un creyente, un nacido de nuevo. Cada uno de nosotros debemos cumplir con nuestro mandato. Todo hombre debe esforzarse por adquirir el conocimiento más correcto hacia aquellas doctrinas en las que se apuesta la salvación eterna. Debemos nosotros conocer y creer. ¿En qué? En la eternidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente la verdad es importante y la verdad debe predicarse y enseñarse. Y la verdad es tan importante, mis hermanos, es tan importante la verdad, y la cual debe ser para estimular y practicarse. Romanos 15:14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Por qué Pablo escribe de esta manera? Bueno, él está confiado, está a gusto. Es decir, que él confía en sus hermanos y él sabe que el conocimiento de ellos sobre la verdad es verdadero. Recordando nuevamente el versículo de Lucas 4, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido enseñado. Es importante conocer la verdad porque es la verdad quien transformará nuestras vidas. El Evangelio de Lucas está dirigido a una persona, pero hay un detalle particular en el Evangelio de Lucas, al igual que en otras cartas, y es que estas están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios no puede quedarse presa y no la podemos detener. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Es verdad. Amén. Bendito Padre, queremos agradecer profundamente la verdad, Dios, que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Gracias, Dios, porque creemos, Señor, en tu verdad y queremos atesorarla siempre en nuestros corazones. Queremos vivir en la verdad. Queremos confiar en la verdad que es por medio de Jesús.
Señor, gracias por este tiempo. Permite, Señor, que tu verdad pueda predicarse en cada hogar, en cada familia, pero sobre todo que tu verdad pueda seguir predicándose en esta iglesia. Y también, Señor, que se predique en las demás iglesias de esta ciudad. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.